Empezamos la prédica. La semana pasada estuvimos hablando de puertas. ¿Cuántos se recuerdan de la prédica de la semana pasada? A Miguel que no vino, Miguel me dijo que no iba a poder venir porque estaba trabajando, me decía, mira, me dice, voy a comenzar a ver la serie de Walking Dead. No, ¿cómo se llama? La serie de Game of Thrones, me dice, porque yo puse un clip de Hodor. Lo que recuerdan Hodor era de Hold the Door, de qué significaba por qué él se murió, por qué el significado de su vida, pues, y fue acerca de una puerta de salvar a Brandon y a la amiga. Y Miguel me decía, eso se me quedó marcado, me decía Miguel, y eso de las puertas. Y bueno, entonces, ¿cómo no sé Miguel cómo es de chistoso? Y hablamos de la puerta, ¿se recuerdan las tres puertas que hablamos? La puerta de la fe, la puerta de la maldición y la puerta de la salvación. Hoy les quiero hablar acerca de una sola puerta, porque esta semana el Señor me puso en mi corazón y le voy a explicar por qué. Pero antes de comenzar el sermón, la prédica, quiero leerle una letra de una canción. Y los que se acuerden de esa canción son de mi generación. Y aunque no se acuerde, pues ya creo que la he escuchado. Así comienza la letra, mira, dice: ya está cerrada con 3 candados y remachada la puerta negra, porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Cosas serias, este tipo, la lírica. Han de pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme, pero en la puerta ni 100 candados van a poder detener, van a mí poder detenerme. El coro dice: pero la puerta no es la culpable de que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. ¿Cuántos aceptan a los Tigres del Norte con Salvador personal? Y es bonita. Y la puerta negra. Me llama la atención porque la puerta, habla en la letra, habla de que hay algo que los detiene a ellos de su amor. Hay algo que los está deteniendo. Y no solamente es una puerta, sino que también dice que tiene ¿cuántos? 3 candados. No tiene un candado, tiene 3 candados. Cosa seria. En El Salvador así ponen los 3 candados. ¡Pum, pum! Y ponen el tercero. Una tranca, ponen un palo así atravesado para que no entre la mara. No sé quién entre. ¿Por qué ponían? No teníamos nada de valor que nos robaran, pero la seguridad de la paz. A veces su Sujei me dice, cuando yo cierro la puerta con candado, Sujei dice: qué paz siento en mi corazón. Qué paz viene a mi vida. Ahora sí puedo dormir tranquila, dice. Hay algo como que psicológicamente metido en eso, ¿no? De cerrar con candado. Y me llamó la atención. Así que esta semana yo fui a Oklahoma, ¿no? Como es el estado, Nebraska, para trabajar. Pero el lunes no hubo escuela, porque era el día de Martin Luther King. Y los niños no tuvieron escuela. Y usualmente cuando los niños no tienen escuela, yo puedo entrar temprano al trabajo. Porque lo que sucede es que cuando Mike es el primero que se va a la escuela, y entonces yo lo dejo en la parada a las 7:30 de trabajar, de la mañana, para que le lleve el bus. Pero después tengo que esperar hasta las 8:15, que ahora la otra escuela del Melody y Matthew, para poder dejarlos y después me voy a trabajar yo. Entonces yo llego tipo 8:30 al trabajo y la verdad yo no tengo hora de entrada al trabajo. Me han dicho que puedo entrar desde 7:30, a veces hasta las 9 si quiero, pero tengo que hacer las 8 horas. No, entre más temprano entro, más temprano salgo. Entre más tarde entro, más tarde salgo. Entonces, usualmente cuando los niños no tienen escuela, yo me voy temprano a trabajar. Entonces, cuando yo me levanté el lunes, me bañé. Ahora ya me baño cuando voy a trabajar. Me bañé, me cepillé los dientes. Ahora ya me cepillo los dientes. Entonces, me alisté, ¿no? Y tranquilo, eran las 7:30. Y yo, wow, señor, voy a llegar temprano, voy a salir temprano. Yo calculando, voy a salir a las 4:30 de trabajar. Cuando voy a abrir la puerta, la bendita puerta no abría. Porque lo que estaba pasando es que la puerta que tenemos en la casa, y se la voy a mostrar a los que no conocen mi casa, a ver, ¿funciona esto? Esa es mi puerta de mi casa y este es el negocio. Entonces, la puerta, el candado ha estado fallando. Cuando tú lo quieres abrir, tiene como un falso y no abre, tienes que hacerlo fuerza y para que abra. Entonces, me ha estado fallando en esas 2 semanas. Y el lunes la bendita puerta no quería abrir. Y yo estaba haciendo un frío, tratando de abrir la puerta y le daba duro y no quería abrir la puerta, no se quería deslaquear, porque es un candado nada más que la detiene. Y pasaron 15, 20 minutos, yo me tenía que quitar el jacket porque estaba sudando yo para abrir la bendita puerta.
Y en ustedes, no sé si a usted le ha pasado, pero en unos momentos de desesperación uno como que comienza a orar, Señor, en desesperación, Señor, ayúdame, Señor, abre esa puerta, ¿no? Y entonces en una de esas yo lo hice bien duro y abrió la puerta y entró la brisa, libertad, decía, abrí la puerta y pude salir. Ya en ese entonces ya dije, ya, ¿para qué voy a ir a trabajar temprano si ya llegué tarde? Ya, una desesperación. Entonces en ese momento como que sentí que el Espíritu Santo me hablaba y me decía, esta semana hablaste de puertas en la iglesia. Y yo sentía como que el Espíritu Santo me decía, a veces estamos atrapados por puertas que queremos salir por nuestras propias fuerzas, queremos salir por las puertas, pero están bloqueadas esas puertas, como me pasó a mí. Esa puerta estaba bloqueada, no me dejaba salir. Esa puerta no me dejaba, me permitía hacer lo que yo quería ir, que era trabajar. Y a veces estamos desesperados por salir por esas puertas, hablando espiritualmente, hablando ya en un sentido más, no literal, pero más, de un sentido más espiritual. Estamos encerrados en puertas. Y hoy les quiero hablar de una puerta, que es la puerta del pecado. Y la puerta del pecado, es muy difícil salir de esa puerta, porque muchas veces no sabemos que estamos encerrados en esa puerta. Muchas veces el pecado nos ciega. Muchas veces el pecado nos aparta de la luz, nos aparta de la verdad. El pecado nos aleja de Dios. El pecado no nos permite ver nuestra situación porque estamos felices, estamos contentos, estamos ahí tranquilos. No queremos salir de esa puerta. Pero hoy va a haber un momento que queremos salir de esa puerta y no podemos salir de esa puerta. Y entra la desesperación, y entra la angustia en nuestras vidas. Entra ¿qué pasó con esto? ¿Se apagó? Y entra ese desespero, como me pasó a mí. El pecado, la palabra pecado, yo la busqué en el diccionario. Y la palabra pecado tiene varios significados. En el griego, la palabra pecado viene del hebreo hamartía, que significa perder el blanco, o significa fallar, culpa o falta, pero perder el blanco. Y me llamó la atención, ¿por qué perder el blanco? ¿Por qué significa perder el blanco? Esta Navidad a Matthew le regalaron un juego de que tú pones una pantalla, no es una pantalla, es como una carpa bien grande y tienes como una escopeta, ¿no? Bien bonito, bien educacional el juego. Entonces lo pones así y tú tienes que encender un botoncito y comenzar a disparar. Y entre más das al blanco, más puntos te das, ¿no? Entonces Melody comenzó a jugar con esta cosa, ¿no? Y comenzó a disparar y los números no avanzaban. Hasta que ella se dio cuenta que entre más cerca estaba, él tenía más posibilidad de apuntar y dar en el blanco. Y en tramposa ella, no, bien rápido, así no me movía y los números subían. Y me llamó la atención porque el pecado es así. El pecado es no llegar a la marca o no llegar al blanco que Dios nos ha propuesto en nuestras vidas. No es llegar a la meta que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué metas Dios tiene para nuestras vidas? Salvación, bendición en Él, amor para nuestros hermanos, amor para nuestros cónyuges, amor para nuestros prójimos. Y a veces no llegamos a esa meta porque el pecado nos aparta. Y quiero que me acompañe a Romanos 3:23. En el libro de Romanos 3:23. Y antes de leer el pasaje, quiero nomás darle una introducción. ¿Por qué se escribió Romanos? ¿Verdad? Romanos lo escribió Pablo y lo escribió a los romanos, ¿no? En una carta que Pablo le escribió. Y en esta carta él les trata de explicar varias cosas a los romanos. Si usted lee la historia de la Biblia, había muchos como líderes que andaban predicando. Y en estos líderes a veces predicaban cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios o no estaban de acuerdo a lo que Dios había enseñado. Por ejemplo, ellos predicaban, tú te tienes que leer el Torah o toda la ley de Moisés, tienes que seguirla. Si vas a ser cristiano, tienes que seguir la ley de Moisés, tienes que circuncidarte, tienes que hacer todo lo que te manda hacer la ley de guardar el sábado, de guardar varias cosas. Entonces Pablo escribe, les dice, mire, ustedes no tienen que seguir eso, les dice Pablo. Ustedes no tienen que seguir la ley, ustedes tienen que seguir la fe, tienen que seguir la gracia, tienen que seguir el amor que es de Jesús, que el Señor nos trajo a nosotros. Y en cierta ocasión incluso les dijo, si el circuncidarte te va a hacer más santo, pues
cortátela toda, le dijo. Así le dijo. Sí, en serio, si usted no ha leído esa parte, así les dice. Es mejor que te cortes todo el miembro, les dice. Pablo era bien estricto cuando era forma de, de cosas religiosas. Y en los Romanos, él presenta a Jesús, él presenta la fe, él presenta la gracia. Él les trata de quitar la mediocridad de la religiosidad que otros están enseñando. Entonces acompáñenme en Romanos del 23, porque él les está hablando acerca de cómo acercarse al Señor. Entonces él les dice, miren, Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Me llama la atención porque en inglés la versión dice así, mire, for all have sinned and have come short of the glory of God. Han pecado o come short. Esa es la misma versión, come short. ¿Qué significa come short en español? En buen salvadoreño usted le diría, a usted hace falta 5 para el peso. You know? Eso es come short. Como que te hace falta algo para llegar a lo que necesitas. Come short significa eso. Tu come short es que te falte dinero para pagar algo, ¿no? Que te falte, por ejemplo, el gas cuando estás en un viaje. Te falta y te quedas a menos camino, te quedaste, ya no llegaste a la meta. You come short of gas. Te quedaste corto de gasolina. A veces queremos llegar, pero no tenemos fuerza. Y es bien triste cuando pasan esas situaciones. Por ejemplo, en un partido de fútbol, no, el equipo contrario estuvo tirando y dicen, el lingo del fútbol, dice, estuvieron apedreándole la meta, ¿no? Estuvieron pegándole a la portería, pero nunca echó el gol. Y se van todos tristes los jugadores y todos molestos porque hicieron el esfuerzo, pero no lograron la victoria. They came short, llegaron a corto. Entonces, eso significa el pecado. No llegar al blanco, no llegar a la meta, quedarse corto. Entonces, dice que por cuanto todos pecado, o en esta versión dice, pues todos han pecado, todos. El pastor, la pastora, el líder de alabanza, el que recoge la ofrenda, el que recién ha convertido al Señor, el vagabundo de afuera, todos han pecado y están privados o no han llegado a la gloria de Dios. El pecado nos hace eso. El pecado nos aleja de Dios, nos aleja de llegar a la meta que es Cristo. Entonces muchas veces estamos atrapados en la puerta del pecado. Estamos atrapados sobre la puerta del pecado y no tenemos para salir de esa puerta. Porque no nos damos cuenta que estamos atrapados y no podemos salir, como a mí me pasó. Porque a veces no nos damos ni cuenta cuando nos echaron los 3 candados. ¿Se recuerda la canción que aprendimos al principio? Los 3 candados de los Tigres del Norte, ¿no? A veces somos partícipes de vicios, de pecado, de lujurias, de cosas que nos tienen esclavizados. Mentiras compulsivas nos tienen esclavizados. A veces mentimos por deporte, a veces mentimos porque no sabemos. Y realmente lo que es que hay pecado en nuestras vidas. A veces pecados sexuales, pecados de inmoralidad. Y a veces los frutos del pecado también son la envidia, la codicia, la soberbia, la lujuria. Cuando yo estaba el lunes atrapado en mi casa, pues por querer salir y no quería abrir, y la puerta no quería abrir, yo me desesperé, porque dije yo, híjole, ahora y encima ya no voy a llegar temprano y quizás ni llegue a trabajar porque no tenía cómo abrir la puerta. Quería tirar la llave, ¿no? Porque yo tenía la llave, pero como solo se abre de un lado la puerta, quería tirar la llave por la ventana y que alguien me abriera la puerta, pero tenía miedo que nadie estuviera ahí. Entonces yo estaba desesperado porque no estaba funcionando la puerta, hasta que con fuerza yo pude abrir la puerta. Hasta que con fuerza yo pude abrir esa bendita llave, ¿no? Que no quería abrir. Y a veces esa es la actitud que necesitamos contra el pecado. Con fuerza, con desesperación, querer salir de esa puerta. Esa misma actitud que yo tuve para querer salir de esa puerta de que no me abría, es la actitud que necesitamos para vencer el pecado. Con la autoridad con la que el Señor nos ha dado, porque el pecado fue vencido con la sangre de Cristo. Con la sangre, y la sangre de Cristo no fue una sangre que fue derramada pacíficamente, fue derramada violentada. Los romanos no eran tipos de que te daban un cinchazo y ¡ay, qué bonito, la flor! Esto es la pasión de Cristo, ¿no?
cinchazos así, le volaban la carne, pedazos de escupetazos que le daban patadas, violentamente lo sacrificaron al Señor. ¿Y por qué lo hizo? Por nosotros, para salvarnos de nuestro pecado, para salvarnos de nuestras vidas. Esa misma violencia, esa misma actitud, esa misma autoridad, podemos abrir esa puerta y salir del pecado. En Juan 8 vemos la historia, se comienza a leer la historia de la mujer adúltera. Y esta mujer adúltera se la trajeron a Jesús los fariseos para tentarlo. Y le dijeron: mira, Señor, traemos a esta mujer adúltera que acaba de pecar, la vamos a encontrar en la cama con el tipo, y estaban ahí los dos desnudos. Y le estoy parafraseando, no entiéndanme. Y mira, la sacamos de la cama y te la trajimos aquí. Y la ley de Moisés dice que a la mujer que se le encuentre pecando así, tenemos que apedrearla, tenemos que matarla. ¿Tú qué dices, Señor? Y el Señor, yo me imagino, ¿no? El Señor pensando lo que ellos estaban, o analizando y viendo lo que ellos estaban pensando, les dice, comienza a escribir. No les dice nada, realmente, porque él dice que él se tiró a tierra y comenzó a escribir. No dice la Biblia, no dice qué es lo que escribió. Con los niños estamos vimos la vida de Jesús, una caricatura, y cuando salió esta parte, los niños nos preguntaron, Matthew más como curioso, le decía, Daddy, ¿por qué le están pegando a esa mujer? ¿Por qué esa mujer está toda sangrada? Entonces yo le expliqué, no, porque estaba en pecado y la querían maltratar. Y después Melody me comienza a preguntar, ¿y qué es lo que escribió el Señor ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que escribió, no? Y yo, pues, en mi humanidad no sabía qué decirle, no, porque la Biblia no nos dice. Pero yo me imagino, le dije yo, que escribió algo que solo ellos leyeron, como decir, vaya, por ejemplo, esta persona escribió y esta persona lo percibió así y dijo, tú pecaste de esa forma. Y esta otra persona pues lo leyó de otra forma y dijo, tú robaste tanto. Y esta otra persona que lo leyó, tú estás fornicando con otra mujer. Y no, la Biblia no dice específicamente, pero lo que dice fue que las piedras que tenían en sus manos las lanzaron, porque sintieron culpa en su corazón, porque sintieron ese remordimiento en su corazón, que estaban sabiendo que iban a hacer algo en contra de esa mujer cuando en su corazón había algo peor quizás. Entonces, ¿qué pasó? Dice que la palabra, dice que el Señor le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te trajeron aquí a apedrearte? Y la mujer volteó a ver y llorando la mujer comenzó a decir, Señor, no hay nadie que me acuse, Señor. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Levántate, yo no te acuso tampoco, yo no te voy a, no te quiero, yo no te vengo a condenar, vete y no peques más. No, la mujer se levantó y se fue. El Señor no vino a condenarnos. La iglesia, nosotros como líderes cristianos, no estamos para condenar el pecado. El Señor vino a darnos salvación. El Señor vino a salvar nuestras vidas. Él no vino a condenarnos. La palabra de Dios dice que Él no vino a condenar al que vino a recoger al que estaba perdido, vino a salvar al que estaba perdido. Entonces, en el mismo libro, en el mismo capítulo 8, donde vemos la historia de la mujer adúltera, muchos que estaban ahí presenciaron este evento, esta historia, esta escena, ¿no? Y comenzaron a ver y decir, wow, dijeron, ¿quién es este Señor que puede perdonar a esa mujer adúltera? Y quiero que me acompañe en Juan 8, versículo 32, y más adelante, cerca de donde pasó la historia de la mujer adúltera. Entonces Jesús, hablándole a los judíos que sí creyeron, porque hay unos que no creyeron, como los samaritanos, como los fariseos, perdón. Entonces, a los que sí creyeron les dijo esto en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mi pregunta es en esta hora, bueno, mis dos preguntas es, ¿qué verdad? ¿Cuál verdad el Señor nos está hablando? ¿Y libres de qué nos va a hacer? ¿Qué pregunta? ¿No? ¿De qué verdad está hablando el Señor? ¿Y de qué nos hará libres? Entonces la respuesta es esta. ¿Libres de qué? Bueno, primeramente, ¿qué verdad? La verdad que Él vino a salvarnos, que Él vino a darnos de su amor, que Él vino a dar su sacrificio por nosotros, que Él no vino a condenarte, que Él no vino a escribir tu pecado como escribió quizás, me imagino, ¿no?, en la tierra de los demás. Él no vino a acusarte, pero más bien vino a redimirte.
Esa es la verdad, que el Señor vino a hacerte hijo, que el Señor vino a hacerte hacedor de justicia, Él vino a hacerte un partícipe de su mesa. Esa es la verdad, que el Señor vino a darnos libertad, que el Señor vino a darnos de su salvación. ¿Y libres de qué? ¿Libres de qué? Del pecado. ¿Libres de qué? De la muerte. ¿Libres de qué? De la perdición en el infierno, una eternidad sin Él. Entonces esa es la realidad. Conoceréis la verdad. ¿Qué verdad? Que el Señor vino a salvarnos. Y la verdad os hará libre, dice. Cuando conocemos que el Señor vino, no a acusarnos, pero a darnos libertad, podemos ser libres de todo pecado. Podemos ser libres de toda maldad, de toda muerte. Y les tengo, en el mismo libro de Romanos, nos da las consecuencias de lo que es la muerte, lo que es el pecado. Y las consecuencias del pecado dice que las consecuencias del pecado son, la paga del pecado es muerte, la separación de Dios. Pero yo les tengo una buena noticia. Dios nos dio una llave para salir de la puerta del cuarto del pecado. Así como cuando yo estaba atrapado en mi casa, yo deseaba que alguien viniera a abrirme la puerta. Pero ¿sabes qué? Yo les doy una noticia buena y alégrese, porque el Señor nos vino a dar la llave para salir de ese pecado, para salir de ese episodio de pecado que estamos en nuestras vidas. Entonces yo le voy a dar ahora 3 claves, 3 pasos para vivir el plan de Dios. Y si lo quiere apuntar, apúntelo. Y el primer paso es usar la llave. ¿Qué llave? La llave de la redención. ¿Y dónde encontramos esa llave? Lo vamos a buscar en Efesios 1:7. Esa es la primera llave para salir de la puerta del pecado. Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de gracia. Entonces el sacrificio de Dios es la primera llave. La redención de Dios en nuestras vidas es la primera llave. Tenemos que apropiarnos de su sacrificio, tenemos que apropiarnos de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos ofrece el perdón, dice esta parte del versículo. Dice que solo Él nos puede perdonar nuestros pecados. Ningún humano nos puede perdonar nuestros pecados. Porque es cuando Dios dijo a Jesús le trajeron, en una cierta ocasión le trajeron un paralítico. Si usted recuerda la historia, que abrieron un hoyo en el techo y unos amigos metieron a un paralítico porque estaba lleno en el cuarto. Y lo primero que el Señor le dijo no le dijo sánate, levántate, sino le dijo yo te perdono. Le dijo tus pecados te son perdonados. En la cultura judía, cuando tú te apropias de algo que es Dios, la ley te manda a que te maten. Cuando tú te apropias de que tú haces un milagro porque tú eres Dios o tú te crees Dios, la ley judía lo que dice la ley judía, la ley de Moisés, de que te mandan a apedrear. Entonces cuando Jesús dijo eso, había un montón de fariseos y un montón de religiosos y de judíos alrededor. Cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, en otras palabras está diciendo, yo te perdono tus pecados al paralítico. Los judíos se quedaron, bueno, ¿y este quién es para perdonar pecados? ¿Y este qué se cree para que se perdone pecados? Ellos no entendían que Él era el Señor. Y ellos pusieron el grito en el cielo y dijeron, ¿quién es para perdonar los pecados del paralítico? Su gracia es lo mejor que nos pudo haber pasado. Él tuvo gracia con él, paralítico. Aparte de que le dijo, tus pecados son perdonados, le dijo, levántate y sé sano. Y se levantó y fue sano. Pero primero el Señor le perdonó sus pecados. Al Señor yo creo fielmente de que a Él prefiere más a nosotros que nosotros estemos libres de pecado que bendecirnos. Y no me lo malentienda, porque a veces creemos que la bendición de Dios es lo primero. Señor, yo quiero tu bendición, yo quiero las finanzas, yo quiero las riquezas. Pero lo primero que le dijo al paralítico, en vez de hacerle el milagro, fue que le dijo, tus pecados son perdonados. Entonces, para ser libres, tenemos que aceptar ese perdón de Dios. En Él tenemos la redención mediante su sangre, mediante su sangre. Cuando vemos el sacrificio de Dios y nos apropiamos de ese sacrificio de Dios, podemos tener entrada a su presencia, podemos ser perdonados de los pecados que hemos cometido. Por medio de Él podemos ser perdonados. Y dice, conforme a las riquezas de la gracia. Hace un tiempo atrás, bueno, hace unos 6 meses creo que fue, teníamos que hacer, yo perdí la tarjeta de mi banco, la tarjeta de débito, ¿no?
Y esa tarjeta de débito la tenía yo conectada con un montón de cuentas automáticas para pagar el teléfono, para pagar la luz, para pagar, no, pago automático para que no se me pase cuando tengo que pagar. También teníamos el automóvil, teníamos conectado con la tarjeta. Y se me perdió la bendita tarjeta, no la encontrábamos. Y me tocó cancelarla y me tocó pedir una nueva. Y a los que les ha pasado esto, pues es un trabajo bien pesado de otra vez, meterse al website y otra vez setear los pagos automáticos. Y se me olvidó setear el pago del carro. Y a los 15 días de que pasó el pago del carro, nos mandan una carta diciendo, están tarde para pagar el carro y la multa para pago tarde es tal y tal, un late fee. Híjole, dijimos, se me olvidó setear la cuenta. Entonces su jefe llama y le dice, mira, perdón, le dice, no quiero que me cobren esto. Y le digo, no te preocupes, le dijeron a su jefe, no te preocupes, le dijeron, tú tienes un periodo que le llaman ellos un periodo de gracia. Un periodo de gracia. Y nosotros, wow, dije yo, un periodo de gracia. Ahora sí vamos a pagar y nos ahorramos la multa esa. Igual con el Señor ha puesto un periodo de gracia en nuestras vidas. Hay un periodo de gracia desde que Él murió en el Calvario y resucitó hasta la segunda venida de Él, hasta que nos llame a todos a su reino. Ese se le llama el periodo de gracia y estamos en ese periodo de gracia. Y en este periodo de gracia en el que estamos ahorita, podemos ser salvos así, de gratis, Señor. Simplemente decirle, Señor, yo acepto ese sacrificio y puedo ser salvo de todo pecado. Ese es el periodo de gracia en el que estamos ahorita. Y cuando ese periodo de gracia termine, déjeme decirle, va a ser muy, muy difícil que te den de gratis ese fee. Vas a tener que pagarlo bien fuertes, con sangre, con la palabra de Dios. Bueno, en otra ocasión les explico cómo vas a tener acceso, pero yo no me quiero quedar, así que yo me quiero ir en la primera vuelta. Yo me quiero ir en el primer vuelo, así que ese periodo de gracia, vámonos, primero. El periodo de gracia estamos ahorita, así que aproveche ese periodo de gracia. Entonces la primera clave era usar la llave de redención. Para salir del pecado, usar la llave de la redención. ¿Cuál es la llave de redención? Aceptar que el Señor vino a morir por nosotros. Permiso, voy a tomar un poquito de salud. ¿Qué le echaron a esto? Está bien ardiente. Voy a poner más feliz ahorita. No, era agua nada más. Entonces, el primer paso, usar la llave. ¿Cuál llave? La llave de la redención. Aceptar que el Señor murió por nosotros. Aceptar que en Él podemos ser perdonados de todo pecado. El segundo paso es cerrar la puerta. ¿Y cómo lo cerramos? ¿Cómo cerramos esa puerta? Eso lo encontramos a veces volver atrás es muy tentativo. Al pecado es rico. ¿Quién no le gusta el pecado? Si por algo a la gente le gusta pecar. Porque aún no es algo que es desagradable. Y uno andar en cosas indebidas. ¿Quién no le gusta? Y mucha gente vive así. Y a veces es llamativo y lo hacemos por eso, porque nos llama la atención. Darnos a los deseos de la carne es algo sabroso. Darse a los deseos de nuestra carne. Tiene un dulce para dar, pero al final es venenoso. Ese sentido. Cuando le damos, ¿cómo cerramos la puerta? Si seguimos teniendo una atracción por la maldad. Si otra vez regresamos otra vez al pecado. ¿Cómo cerramos esa puerta de pecado si nos atrae, si nos llama la atención? ¿Cómo es que la cerramos esa puerta? Entonces una de las claves es darle el control a Dios de nuestras vidas. Porque le estamos diciendo al Señor, te doy mis deseos, te doy estos deseos carnales, te doy todo este anhelo que tengo por hacer, por no pecar, Señor. Te doy mis deseos, te doy mis anhelos, mis batallas, todas mis faltas. Hazme nuevo, Señor. Esa es una de las formas como le cerramos esa puerta. El permanecer en santidad, el permanecer en Él. Es difícil, pero no es imposible. Cerrar la puerta con candado requiere voluntad, amor y valentía. Y el enemigo va a querer venir otra vez a tocar esa puerta para que tú entres. Él va a querer que regreses. Pero en Cristo tenemos que tener fuerza y no retroceder. Entonces, ¿cómo cierro la puerta? Entonces, volviendo a mi historia, como les decía,
quería abrir la puerta en la mañana y la abrí, violentadamente la abrí, pero la tuve que dejar abierta porque yo sabía que Sujei iba a salir. Y si la cerraba, pues ella se iba a quedar atrapada. Y capaz me volaba el vidrio, o qué sé yo, o llamaba a alguien y se enamoraba de él, o qué sé yo, no, algo pasaba. Tuve que dejarla abierta la puerta para que ella saliera otra vez. Entonces, eso fue el lunes. El martes yo tenía que viajar a Nebraska y toda la semana yo sabía que iba a estar fuera. Entonces yo que le dije a Sujei es, baby, prepárame la maleta, yo voy a arreglar esta puerta. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fui yo y saqué mire, Sujei me dice, a veces, bueno, lo que me han visto a veces arreglar electrónicos, las computadoras o las tablets, y a veces pues yo las veo, y cuando veo que es algo sencillo, lo que le doy es un golpe a la tableta. Una vez me llevaron, varias veces me pasó que me llevaron un iPad, y la iPad no encendía, o se miraba todo rara, entonces lo que la puse así para como viendo para abajo, y le di un solo, y encendió la iPad. Y dije, wow, dije yo, $60 le di, y un solo. En otra, el toque de unción le di. Varias veces me llevaron así, no se lo miento. Varias veces me llevaron un iPad que solamente le di un golpe por atrás, no sé si era el cable que estaba mal puesto, y comenzó a funcionar. Y cuando Mikey me vio hacer eso, cada vez que no funcionaba poner el televisor, venía y le pegaba un golpe al televisor. Y dije, Mikey, no, le decía, así no funciona. Eso no es así, le decía. Solo hay ciertas cosas, le digo, que funcionaba. Pero a la puerta me tocó darle un solo. Y así fue que funcionó. Pero dije yo, Sujei no va a poder darle un golpe así a la puerta. Así que me va a tocar desarmar el candado, el llavín, no como le llaman ustedes a esa parte, la chapa, y desarmarla y arreglarla. Entonces cuando yo la desarmé, pude estar con paz de que mi esposa iba a poder salir y entrar ahora y poderme ir feliz a mi viaje, ¿no? Y de la misma forma con el Señor, pasa lo siguiente, cuando estamos atrapados en una puerta, hay que darle al Señor que cambie la chapa de esa puerta. Y si no cambia la chapa, pues que cambie toda la puerta entonces, que cambie todo. En Santiago 4:7 dice que someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Porque el diablo no tiene autoridad para abrir esa puerta si tú no se la das. El diablo no tiene esa autoridad para abrir esa puerta del pecado, para que tú entres al pecado. Si tú le das el chance, si tú le abres un pedacito, el enemigo va a venir a abrir, va a hacer desastres. Pero está en nosotros el cerrar esa puerta con autoridad. Entonces la primer clave para salir de la puerta del pecado es usar la llave, apropiarnos de su perdón. La segunda es cerrar la puerta con autoridad y resistir al enemigo. Y muchas veces vamos a caer otra vez en el pecado, pero hay que volvernos a levantar. Hay que volver a decirle, Señor, dice en el libro de Proverbios, que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor nos levanta. Si tú le das la autoridad al Señor, Él te va a levantar. Y el tercer paso es buscar la voluntad de Dios, seguir a su blanco, seguir a su meta. Lo contrario del pecado es llegar a la meta, llegar al blanco, buscar la voluntad de Dios. Y usualmente, cuando tú estás comprometido con el Señor en áreas de tu vida, por ejemplo, en servicio, en servir al Señor en lo que sea, en la iglesia, afuera, servir al Señor en lo que tú quieras, viene algo a tu vida que es una responsabilidad. Hay un dicho, no sé si es en inglés o en español, que dice, con grandes privilegios vienen mayores responsabilidades. Usualmente eso pasa, cuando tú tienes un privilegio para con Dios. Vaya, por ejemplo, yo tengo un privilegio para con mi familia, de ser cabeza de hogar, de que mis hijos permanezcan en los caminos de Dios. Es un privilegio, pero es una gran responsabilidad, porque tengo que ser ejemplo para ellos. Porque yo tengo que medirme ahora de cómo hablar con mi esposa. Y cuando éramos solteros, pues nos hablábamos bien fuerte. Ahora no, hay que ir más tranquilos, ¿no? En la casa, pues, vamos a cerrarlo y adentro sí, al frente de ellos, no. Hay una responsabilidad delante de Dios. Es servir a tu familia, es servir a tus hermanos, es servir en la iglesia. A mí me ha servido mucho el buscar la voluntad de Dios sirviéndole. Porque cuando yo le sirvo al Señor en un ministerio de niños, en un ministerio
de dar la bienvenida, del media, de lo que sea, en la música, un ser instrumento, vino una responsabilidad a mi vida. Yo era hijo de pastor, bueno, éramos hijos de pastor, y yo vivía sirviéndole al Señor, pero yo no había entendido una cosa, que el servirle al Señor requiere una responsabilidad grande. Porque ¿qué era lo que pasaba? A veces yo estaba metido en pecados, en pecado X o Y, y me tocaba el domingo y el sábado de la noche, pues, ay, sí, ya, Señor, aquí persinándome, echándome agua bendita, y el sábado que viene, pues, ya llegó santo a la iglesia, aquí entró David, y terminó el servicio, ahora sí, comienza otra vez, que comience el deschongue, ¿no? No. Y yo entendí, yo viví una vida así bien farsa, yo viví una vida bien vacía de parte de Dios, porque no había entendido que el servir al Señor requiere una responsabilidad grande. Entonces, cuando tú le sirves al Señor, viene una responsabilidad sobre tu vida bien grande, que no es contigo, no es con tus hermanos, es con el Señor. Una responsabilidad mayor. En mi trabajo recientemente, mi trabajo secular, recientemente me ascendieron, me subieron el sueldo y me ascendieron y todo, pero me dijeron, ok, te vamos a subir el sueldo, pero ahora tu responsabilidad, aparte de las que tienes, van a ser otras. Y en una de esas se puede viajar, ir a otros centros a hacer los análisis y qué sé yo, me están enseñando. Entonces, con ese privilegio que me dieron de mejor pago, me dieron una responsabilidad mayor. Entonces el Señor te está llamando a ti para algo mayor. El Señor te está llamando a ti para hacer algo grande. El Señor te está llamando no solamente para estar ahí sentado o estar ahí sábado por sábado, domingo por domingo. El Señor te está llamando a hacer cosas grandes para su vida. Pero con ese llamado viene una responsabilidad mayor. Pero ¿sabes lo bonito? Que con esa responsabilidad el Señor te muestra su voluntad. Usualmente cuando estás ocupado en el Señor, entre más cerca estás del Señor, tú escuchas su voz. Puedes saber su voluntad. Es bien difícil saber la voluntad de Dios si tú estás lejos de Él. Es difícil saber cuál es la voluntad de Dios si el pecado te está cegando. Es difícil saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida si estás atrapado en esa puerta y no puedes salir. Es difícil. No puedes escuchar quién es, no puedes ir a tu meta, porque ese pecado te está apartando. Entonces los 3 pasos para salir de esa puerta es usar la redención, apropiarte del sacrificio de Dios a tu vida, cerrar esa puerta con autoridad y decirle al enemigo, ya no quiero más. Y después buscar la voluntad de Dios para tu vida. La bendición de Dios viene cuando estamos bajo su voluntad. La bendición viene de Dios cuando tú estás bajo su voluntad. En Romanos 12 dice que no se acomoden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Buena, agradable y perfecta. El Señor no quiere lo malo para tu vida. El Señor no quiere verte en miseria. El Señor no quiere verte en enfermedad. El Señor no quiere verte sufriendo. El Señor no quiere verte contando los centavitos para llegar a comprar, a pagar la renta o aparte, bueno, no tanto económicamente o financieramente, sino en tu vida espiritual. El Señor no quiere que nomás pases momentos de oración cuando no vas a comer. No, el Señor quiere algo mayor para tu vida, porque su voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Y su voluntad la encontramos cuando somos transformados por su sangre, por su sacrificio. Hay 3 tipos de personas en este lugar. Hoy, ahorita, este sábado, ¿qué estamos hoy? ¿18? No. 20. 21. 21 de enero. 21 de enero a las 8:13 del sábado 21 de enero en la 3121 de la Park Avenue en South Plainfield. Hay 3 tipos de personas aquí sentadas. ¿Cuáles son estos tipos de personas? Quizás los que están batallando con un pecado escondido. Quizás los que están batallando con algo que los está deteniendo esa puerta de abrir, como me pasó a mí ese lunes, que no podía salir de mi casa. Están batallando y quieren salir de esa puerta, una puerta de pecado, llámela como quiera, alcoholismo, mentira compulsiva, un pecado sexual, un pecado escondido, qué sé yo no estoy acusando a nadie. Hay un pecado escondido. Ese es un tipo de persona que quizás están en ese lugar. O probablemente el segundo tipo de persona que hay es aquellos que ya salieron de esa puerta, pero el enemigo les está diciendo, ven, mira qué bonita esta puerta, mira qué sabrosa se ve. Los que son hombres, mira qué figura, no.
La tentación, están batallando con la tentación. El enemigo te está llamando a través de esa puerta porque quizás está mal cerrada, porque quizás no la has cerrado con autoridad y ya le has dicho, enemigo, ya no más, aquí se quedó. Ese es quizás el segundo tipo de personas, los que están batallando con un pecado, con una tentación de llegar a esa puerta. O el tercero, quizás son los que ya vencieron el pecado, los que ya vencieron quizás la tentación y están en el Señor, están perseverando en Cristo, están buscando más de Dios, pero no saben cuál es realmente la voluntad de Dios para su vida. Y en esta hora, pues, el Señor nos está llamando a que busquemos su voluntad, que es agradable, buena y perfecta por nuestras vidas. Y quiero invitar a Alex. Alex escribió una canción hace un par de años que me ha estado ministrando estos días. Y me llamas a Mikey para que ponga la letra. Mientras Alex la ministra esta canción, quiero que pongas en el corazón, en tu corazón, en la mano de Dios. Si tú estás, yo sé, es una de estas tres personas que mencioné, quizás está batallando con un pecado, o ya lo venciste, está batallando con una tentación, o ya lo venciste, pero quieres buscar la voluntad de Dios para tu vida, pues que le digas al Señor, hazme nuevo, quiero hacer tu voluntad, quiero llegar a ese blanco y no apartarme de ti, que ese pecado no me aparte de ti, Señor. Y después de que Alex nos ministre esta oración, vamos a hacer una oración. Y ahí está sentado, escucha la letra o si quieres leer la letra, pues lo vamos a tener en la pantalla.